Bien, ¿y usted, doctor? Bien, también. ¿Listos para la clase? Vamos a esperar un minuto que se conecten más, mientras me acabo mi café. Sí, doctor, está bien. Bueno, ¿qué hubo, amiguita? No, no. ¿Qué onda? Ah, no, pues, fíjate que me dijo que viene mañana sin falta. Pero no. ¿Cómo les va de COVID, Fer? Pues aquí no, bueno, en mi casa no ha habido casos, doctor. Ah, qué bueno, gracias a Dios, ¿va? Sí, ¿y usted qué tal? Pues el hospital lleno, 50 pacientes ayer con COVID. 50. Ya está preocupante, muy preocupante. Pero bueno, esperemos que hagamos ahora sí un poco más de caso todos, ¿va? En Doctor, fin, mande usted. ¿en qué casos se debe de utilizar la ivermectina o la acitromicina? Mira, en realidad, Carlos, en ningún caso. ¿Va? Así, pero, ahí va el pero. Está comprobado que no hay tratamiento para el COVID. ¿Sí? Se ha intentado con todo. Todos lo hemos visto, todos lo hemos leído, pero no funcionan. Todo, y vale la pena decir, como no hay más, Carlos, entonces, pues se les da la ivermectina, se estuvo de moda ya van, como se empiezan a juntar los meses, estuvo de moda la hidroxicloroquina, pero no, y desde el principio de la pandemia se pensaba y se veía que probablemente la citromicina ayudaba. Todo se ha estado investigando, como ustedes saben, en la medicina todo eso se hace. Acá se ha estado investigando sobre la marcha, pero en realidad no modifican nada, no modifican nada. Por ejemplo, también les damos esteroides a todos. Intenten comprar una ampolleta de dexametasona. En la clase de las 7 me comentaba una de sus compañeras, Michelle, ese doctor no la encontrábamos por ningún lado. Y es tal vez lo que dice que sí se ha ayudado, solo en COVID grave. Pero aquí, pues, ¿qué dices? Pues mejor a todos. Y todo el mundo toma citromicina. Mucha gente, el otro día una señora me dijo, doctor, mire, pregunté ya ivermectina en una Guadalajara, ¿no me da una receta por 10 cajas? Sí, señora, por 20 si quiere, pero no cura COVID. ¿Sí? Se asegura que las autopsias de pacientes con COVID demuestran que hay hemorragias, bueno, no hemorragias, más bien hay trombosis pulmonares microscópicas. Entonces, todos los pacientes también están usando una heparina de bajo peso molecular para evitar ese tipo de trombos. Entonces, y conforme van pasando las semanas y meses de la pandemia, pues se han ido haciendo ajustes. Ahorita la ivermectina es poco lo que yo escucho que la gente lo tome. Acabo de oír de esta Michelle que decía, sí, doctora, mi familiar le dieron ivermectina, trajimos una medicina de México que no se acordó cómo se llamaba, dice, costó 20,000 pesos la medicina, pero pues es que no hay, en realidad, no hay una medicina. Pareciera que lo único que está autorizado es el remdesivir, ¿sí? Pero fuera de ahí, no, ni la citromicina, ni la ivermectina, ni las cloroquinas están ayudando en verdad para tratar el COVID. ¿Qué sigue por hacer? Protegerse, lavarse manos, evitar estar en lugares donde haya mucha gente. Es preocupante, no solo por los contagios, sino porque ya no hay dónde poner a la gente. ¿Sí? Ahí es donde vamos, de gravedad de las cosas. Y, por ejemplo, el seguro donde yo estoy, hoy estamos así como que en alerta roja comparado como estuvimos hace 6 meses. Hoy hay más psicosis, hay más terror, hay más miedo, hay más pacientes.
Inicialmente se empezó con todo un... ¿Quién conoce la 46? Fer, Carlos, ¿tú conoces la 46? ¿Es la que está por UGED o no? Sí, la que está en Agustín Castro ahí para meterse a la UGED. Sí. Ahí inicialmente hace 7 meses todo el segundo piso se volvió piso COVID. Entonces salías del elevador y la primera puerta que cruzabas era un filtro y de ahí a la segunda puerta ya tenías que entrar con tu equipo de protección. Nunca estuvo lleno. La gente no quiere ir por miedo a que ahí los intuben y los maten, dice la gente. Pero si había 60 camas, había 25 pacientes, 26 pacientes. Y uno veía las estadísticas del gobierno en la televisión, en los noticieros, y decía, es que en la Ciudad de México está con una capacidad o con una ocupación ocupalaria de un 40. Dice, mira, es lo mismo que en Gómez. Luego dijeron, no, pues está bajando el número de pacientes. Vamos a abrir, en la 46 dijo, vamos a abrir el segundo piso para los demás pacientes metabólicos y vamos a separar del primer piso 17 camas para COVID. Y entonces, pues se empezaron a mover pacientes. No es fácil cuando el hospital está todo lleno o medio lleno. No es fácil dónde pones a los pacientes de COVID que están en el segundo piso para sacarlos y limpiar COVID y luego meterlos al primero. No había dónde. Finalmente se logró después de muchos días. A los pacientes de COVID los bajaron a urgencias y entonces sanitizaron todo el segundo piso y subieron pacientes. Todavía no estaba totalmente lleno el segundo piso porque ese hospital siempre está lleno. Cuando se dejan, regresan los pacientes, muchos, que es la ola que estamos viendo ahora, que ustedes han oído. De repente voltean y dicen, no, tenemos que abrir el segundo piso, pero las 17 camas que se habilitaron en el primero tampoco las vamos a quitar. Entonces, y están a punto de decir, vamos a acabar ya estamos, bueno, el plan es acabar de sacar a los pacientes que están internados por diabetes, por un evento vascular cerebral. Ya no se están recibiendo más, solo se están esperando que se evolucionen los pacientes que están ahí y van a acabar de abrir el resto del hospital solo para pacientes de COVID. Ayer había 50 camas. Normalmente hace meses yo entraba un lunes y volví a entrar un viernes, o volví a entrar el jueves, o volví a entrar hasta el otro lunes. A veces lo íbamos espaciando, porque en la tarde somos 4 médicos, entonces pues nos vamos espaciando para no entrar diario. Esta semana yo he entrado lunes, martes, miércoles, jueves, y ahorita voy a tener que entrar. Todos estamos entrando. Ya no hay cabida para que hoy tú y mañana yo. O sea, todos los días, todos los doctores en el turno de tarde, que somos 4. Entonces entramos 2 al segundo piso y 2 al primer piso. Así están las cosas. Muy bien. ¿Tenemos ya tema? Sí. Muy bien. Adelante, pues. Platiquen, generen que la gente la conciencia, ¿eh? Ahí estamos. Muy bien. Adelante. Bueno, vamos a seguir con donde nos quedamos ayer. El flujo sanguíneo gastrointestinal, la circulación esplácnica. Ahora sí me escucho. Muy bien. Bueno, los vasos sanguíneos del aparato digestivo van a formar la circulación esplácnica y va a estar conformado de flujo desde el tubo digestivo que va a pasar al vaso, luego el páncreas y por último al hígado, que va a pasar por medio de la vena cava, de la vena porta, perdón. Ajá. Ahí la sangre que está en el hígado va a pasar por millones de sinusoides hepáticos, desembocando hasta la vena cava. Este flujo sanguíneo, pues, secundario va a permitir que las células reticuloendoteliales que revisten a los sinusoides hepáticos van a eliminar las bacterias y algunas otras partículas que se puedan encontrar y que podían penetrar pues en la circulación general a partir de lo que es el tubo digestivo. Esto, pues, con esto vamos a evitar que el acceso directo de los microorganismos que son potencialmente peligrosos para nuestro cuerpo. Y pues casi lo que son, pues casi todos los elementos hidrosolubles y no grasos
se absorbe en el intestino, ya sea como hidratos de carbono, proteína, y estos van a ser transportados también por la sangre venosa portal hacia pues, lo que van a ser los sinusoides hepáticos. Y pues las células que son reticuloendoteliales, como las células parenquimatosas, que pues principales del hígado, los que son los hepatocitos, van a absorber y almacenar temporalmente los elementos nutritivos que son absorbidos. Pero casi todas las grasas que se van a absorber en el intestino no van a alcanzar la sangre portal, sino que pasan directamente a los linfáticos intestinales. Y bueno, ahí se van a dirigir hacia el torrente sanguíneo a través del conducto torácico. Hasta desembocar ahí en la conjunto con la subclavia y entonces ya entran a la circulación general, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Y le puedes cambiar, por favor, Lili. Y bueno, vamos a hablar un poco de la anatomía de la irrigación gastrointestinal. Pues ya al penetrar en la pared del tubo digestivo, las arterias que pues tenemos la cólica media, cólica derecha, la ileocólica, la mesentérica inferior, mesentérica superior, la marginal, la cólica izquierda y la sigmoidea. Estos, pues, las arterias se van a ramificar y van a enviar arterias circulares de menor calibre en todas las direcciones, de forma que sus extremos se van a encontrar del lado de la pared intestinal. Va a ser de forma opuesta a la inserción mesentérica. Y de estas arterias circulares van a salir unas más pequeñas. Estas van a penetrar, pues, bueno, más bien se van a distribuir en tres formas. La primera va a ser a lo largo de los haces musculares. La segunda se van a distribuir hacia las vellosidades intestinales. En la tercera forma, estas se van a distribuir hacia los vasos submucosos que van a estar situados bajo el epitelio, donde van a intervenir pues, diferentes funciones secretoras y de absorción en el intestino. Y bueno, en condiciones normales, el flujo sanguíneo de cada región y del tubo digestivo y también pues de cada capa de la pared va a ser directamente proporcional a nuestro grado de la actividad local de nuestro sistema digestivo. Un ejemplo de esto sería durante pues, nuestra absorción de nutrientes, el flujo sanguíneo que van a ser de las vellosidades y de las regiones adyacentes de la mucosa se va a incrementar, se va a multiplicar hasta por 8 veces. Esto viene como lo del mal del puerquillo, que comes y pues necesitas actividad para absorber los nutrientes, pues se concentra la sangre en un solo lugar. Y pues de igual forma el riesgo de las capas musculares de la pared intestinal va a aumentar cuando lo va a hacer la actividad motora del intestino. Y pues igualmente se van a incrementar lo que son las actividades motoras y secretoras de absorción. Por lo tanto va pues, a aumentar el flujo sanguíneo hasta que pues va a recuperar su condición normal dentro de unas 2 o 4 horas. ¿Cómo se llama eso después de comer? El mal del puerco. Ándele, muy bien dicho. Gracias, doctora. Sígale, pues. Esa es la explicación, ¿verdad? Sí. Redistribución del flujo sanguíneo. Muy bien. Adelante. Y
Bueno, hay unas posibles causas del aumento de flujo sanguíneo durante la actividad gastrointestinal, aunque pues no se han pues establecido algunas causas precisas de lo que es el aumento en la perfusión durante la actividad gastrointestinal. Se van a conocer pues algunos hechos. En primer lugar, pues vamos a tener lo que va a ser la liberación de sustancias vasodilatadoras. La mayoría de estas sustancias pues van a ser hormonas peptídicas, entre las que encontramos la colecisticinina, el péptido intestinal vasoactivo, la gastrina y la secretina. Y estas mismas hormonas intervienen en el control de las actividades motoras y secretoras, que pues específica del intestino. Como pues segundo hecho, vamos a encontrar la secreción de cinina, que está pues van a ser liberadas hacia la luz intestinal, y pues son la calidina y la bradicinina hacia pues la pared del intestino. Y estos son vasodilatadores potentes y se creen que van a provocar gran parte del aumento de la vasodilatación mucosa que va a acompañar a la secreción. Y en tercer lugar, vamos a tener que la disminución de la concentración de oxígeno en la pared intestinal puede aumentarnos el flujo intestinal dentro de un rango del 50 al 100%. Por lo tanto, es probable que pues, el incremento del el índice metabólico en la mucosa y pues, de la pared intestinal te va a reducir la concentración de oxígeno para provocar esta vasodilatación. Al igual que la reducción de oxígeno puede incluso multiplicarse por 4 veces la liberación de adenosina. Nos va a favorecer para la liberación de adenosina, que también es un vasodilatador muy conocido y que también pues nos podría explicar un poco sobre el aumento del riego sanguíneo. ¿Le puedes cambiar? Vamos a pasar a lo que es el control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal. La estimulación del estómago pues va a estar, y de la parte distal del colon va a estar dada por los nervios parasimpáticos, y estos van a aumentar el flujo sanguíneo y también pues secreción. Pues flujo sanguíneo secundario va a incrementar la actividad glandular y pues no va a ser un efecto directo de la estimulación nerviosa, a lo contrario de pues una estimulación simpática, que aquí pues va a ejercer pues va a ejercer más directamente un efecto sobre el movimiento del tubo digestivo, y va a provocarnos una vasoconstricción de las arteriolas. Por consiguiente, vamos a tener una disminución intensa del flujo sanguíneo. Pasando esto, dentro de algunos minutos, el flujo va a volver a su normalidad gracias a pues, nuestro mecanismo que pues, se llama el escape autorregulador. Aquí pasa que los mecanismos vasodilatadores metabólicos van a ser desencadenados por alguna isquemia y van a superar la vasoconstricción simpática. Y pues lo que van a hacer, devuelven a lo que es la normalidad del flujo sanguíneo, que pues es necesario para la nutrición de las glándulas y pues de los músculos
gastrointestinales. Y pues la importancia de que haya como una disminución dentro de la irrigación gastrointestinal, pues el sistema nervioso va a hacer que pues nuestros órganos van a necesitar la perfusión sanguínea pues adicional. Un efecto importante de la vasoconstricción simpática intestinal es el bloqueo pasajero de la perfusión gastrointestinal y de otras zonas del área esplénica durante pues algún ejercicio que sea demasiado fuerte o que sea muy agotador, debido a que va a haber mayor demanda de flujo sanguíneo hacia pues nuestros músculos o del mismo corazón. Además, si en el caso de que tengamos un shock circulatorio, cuando hablamos de que los tejidos del organismo, pues ya sea corazón, pues entre otros, van a correr pues algún peligro de alguna muerte celular por falta del mismo aporte sanguíneo. Esta estimulación simpática pues nos va a reducir en gran medida la circulación esplénica, va a abarcarse desde pocos minutos hacia pues algunas horas, y esta estimulación simpática nos va a producir una vasoconstricción de lo que va a ser las venas intestinales y mesentéricas. Y pues ya eso es todo del control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal. Muy bien. Lo último. Con eso terminamos el tema, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien. ¿Tenemos otro tema? Sí, doctor. Muy bien. Adelante, Steffi. ¿Sí se ve que estoy compartiendo pantalla? ¿Se ve bien? Está muy Sí. bien. Sí, al menos yo sí veo bien. Ahí está. Buenos días al equipo número 3, que está conformado por Nancy, Dora y por su servidora. Nos toca el tema de propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Muy bien. ¿Le das a la siguiente, por favor, Nancy? Bueno, la cantidad de alimentos que una persona ingiere va a depender principalmente del deseo intrínseco de ellos, es decir, del hambre. Y el tipo de alimento que se busca con preferencia va a depender del apetito. Efectivamente, ¿verdad? Son cosas diferentes, ¿sí? Sí, son diferentes. El hambre es la necesidad de comer. Sí, la necesidad fisiológica. Y el apetito es el comer lo que yo quiero, ¿sí? Yo les digo porque ahí yo lo veo constantemente. Cuando había Facu, o escuchaba que dos compañeras, una le decía a la otra, me siento como que me está bajando el azúcar. ¿Me acompañas a comprar un chocolate? Y ahí van. Luego regresaban con unas papas. Entonces no era hambre, era apetito, porque cambió el razonamiento ahí en lo que llegaron y escogió otra cosa diferente. ¿Sí? Ahí por ahí en algún momento vamos a ver otro tema que dice, si tenemos hipoglucemia, pues tenemos necesidad de hambre de glucosa, ¿sí? No de unas papas gobernadas según lo que nos convenga, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estos mecanismos van a constituir sistemas de regulación automáticos que van a ser muy importantes para poder mantener un aporte nutritivo adecuado. En la masticación, bueno, los dientes van a estar diseñados especialmente para esta, y las piezas anteriores, que son los incisivos, van a poseer poseen una fuerte acción de corte, mientras que los posteriores, que son los molares, ejercen una acción de trituración. La acción conjunta de todos los músculos maxilares van a ocluir los dientes con una fuerza que puede llegar hasta 25 kilogramos en los incisivos y a 100 kilogramos en los molares.
Y la mayor parte de los músculos de la masticación están inervados por ramas motoras del quinto par craneal, que es el trigémino, y el control del proceso de la masticación va a depender de los núcleos que están situados en el tronco del encéfalo. Cuando se activan zonas reticulares específicas de los centros del gusto del tronco del encéfalo, van a inducir a que haya movimientos masticatorios rítmicos. También esto puede pasar cuando se estimulan distintas áreas del hipotálamo, la amígdala e incluso de la corteza cerebral que está próxima a las áreas sensitivas del gusto y del olfato. Gran parte de la masticación es un reflejo masticatorio y la presencia de bolo alimenticio en la boca va a desencadenar primero un reflejo que es inhibitorio de los músculos de la masticación. Esto va a causar que la mandíbula descienda y esta caída de la mandíbula va a iniciar otro reflejo, que es el reflejo de distensión de los músculos de la mandíbula, que lo que hace es inducir una contracción de rebote. Y esto va a hacer que automáticamente la mandíbula ocluya los dientes y al mismo tiempo el bolo se va a comprimir contra el revestimiento bucal. Esto va a inducir una nueva inhibición de la musculatura mandibular y entonces va a volver a caer la mandíbula y luego va a haber otra contracción de rebote y así sucesivamente hasta que todo el alimento esté masticado. Entonces la masticación es medio voluntaria y medio un reflejo, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Bueno, la masticación es importante para la deglución de todos los alimentos, pero principalmente para las frutas y verduras que están crudos, ya que estos tienen un alto contenido en celulosa que no se puede digerir y como esta está rodeando la porción nutritiva, se tiene que romper esta para poder aprovechar la porción nutritiva. Aparte de esto, hay otra razón por la que pues, la masticación ayuda a la digestión de los alimentos, ya que las enzimas digestivas solo van a actuar en la superficie de las partículas de los alimentos y pues la velocidad de la digestión va a depender de la superficie que esté expuesta y esto depende de la masticación, de si masticamos bien o mal. También la trituración de los alimentos hasta partículas muy pequeñas evita que se lesione la mucosa gastrointestinal y facilita que los alimentos puedan pasar hacia el estómago y luego sigan su curso al intestino. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, la deglución, este es un proceso complicado porque la faringe tiene tanto función respiratoria como de deglución. En la función de deglución, durante unos segundos va a ser un conducto que lo que va a hacer es propulsar los alimentos. Y aquí pues es importante que la respiración no se afecte como consecuencia de la deglución. Y la deglución la podemos dividir en 3 fases, que son una fase voluntaria, que es la única voluntaria que va a haber, que es el inicio del proceso de la deglución. La segunda sería la fase faríngea, que esta es la fase involuntaria, que consiste en el paso de los alimentos desde la faringe hacia el esófago. Y hay otra fase involuntaria, que es la fase esofágica, que aquí pues va a ser el paso de los alimentos hacia el estómago. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, la fase voluntaria de la deglución que les decía que es la única voluntaria. Voluntaria, ajá. Sí. Aquí es cuando los alimentos que se encuentran preparados para la deglución, bueno, cuando los alimentos que se encuentran preparados para el proceso
la presión hacia arriba y hacia atrás de la lengua contra el paladar va a arrastrar los alimentos de manera voluntaria en sentido posterior, esto es en dirección a la faringe. Y a partir de este momento va a pasar de ser un proceso, como les decía, voluntario, a ser un proceso que es totalmente o casi totalmente automático y que por lo general no se puede detener. ¿Le das a la siguiente, por favor? A ver, dale una anterior, por favor. Creo que falta una diapositiva. Pero bueno, ya vimos a la fase voluntaria, ya vimos ahí un ejemplo de cómo es la deglución. Ahora vamos a ver cómo es el control nervioso, cuáles son los pares craneales que actúan en la deglución, ¿verdad? Bueno, les digo primero la de la fase faríngea, Sí, claro. que es la involuntaria. Muy bien. Bueno, cuando el bolo alimenticio penetra en la parte posterior de la boca y en la faringe, va a causar que se estimulen áreas epiteliales que son receptoras de la deglución. Estas van a estar situadas alrededor de la entrada de la faringe y sobre todo en los pilares amigdalinos. Los impulsos que van a salir de estas áreas van a llegar primero al tronco del encéfalo y luego van a iniciar una serie de contracciones que son automáticas, como les decía, de los músculos faringeos. Aquí el paladar blando se va a elevar y lo que va a hacer es tapar las coanas y va a impedir que haya un reflujo de alimentos hacia las fosas nasales. También los pliegues palatofaringeos que están acá al lado de la faringe se van a desplazar hacia la línea media y para aproximarse entre sí, y de esta manera van a formar una hendidura que es a través de la cual van a pasar los alimentos a la parte posterior de la faringe. Esta hendidura va a ser selectiva y solo va a permitir el paso con facilidad de los alimentos que están bien masticados. Esta fase va a durar, bueno, sí, esta fase de la deglución dura muy poquito, que es aproximadamente menos de un segundo. Entonces los fragmentos que son de gran tamaño no van a pasar hacia el esófago. También aquí las cuerdas vocales de la laringe se van a aproximar con fuerza y al mismo tiempo que los músculos del cuello van a tirar y desplazar hacia arriba de la laringe. Estas acciones combinadas con los ligamentos que impiden el ascenso de la epiglotis van a obligar a que ésta se incline hacia atrás para que cubra la entrada de la laringe. Y estos fenómenos lo que van a hacer es impedir que haya entrada de alimento a la nariz y a la tráquea. ¿Y qué pasa si queremos chiflar, aplaudir, cantar y tomar líquidos todo al mismo tiempo? Pues se va a ahogar. Claro, la epiglotis no va a saber hacia dónde moverse, ¿sí? Si hubiera una parálisis de la epiglotis, también podría pasar eso, ¿sí? Muy bien. Sí. También cuando hay destrucción de las cuerdas vocales y de los músculos, puede haber asfixia. Bueno, también el ascenso de la laringe va a desplazar el orificio de entrada al esófago. Este lo va a hacer hacia arriba y lo va a ampliar. Al mismo tiempo, los 3 o 4 centímetros del músculo del esófago, que este es un esfínter, que se conoce como esfínter esofágico superior o esfínter faringoesofágico, se va a relajar para que los alimentos puedan pasar desde la faringe posterior a la parte superior del esófago. Y bueno, el ascenso de la laringe va a desplazar la glotis en dirección hacia donde fluyen los alimentos. Y al mismo tiempo de que la laringe sube y que hay relajación del esfínter faringoesofágico, va a haber también contracción de la musculatura faríngea
Esta va a iniciar en la parte superior y luego va a ir descendiendo como una onda peristáltica rápida para poder impulsar los alimentos. Y esta fase en total va a durar menos de 2 segundos. Son muy rápidas las fases. ¿Le das a la siguiente, por favor? Muy bien. Bueno, las áreas táctiles más sensibles de la parte posterior de la boca y de la faringe forman un anillo alrededor de la entrada de la faringe. Y de estas áreas se van a transmitir los impulsos a través de las ramas sensitivas de los nervios trigémino y glosofaringeo. Esto hacia una región del bulbo raquídeo, que es el tracto solitario, o también lo pueden hacer hacia una zona que esté íntimamente relacionada con este. El inicio de las fases sucesivas de la deglución va a seguir una secuencia y va a estar controlada por las áreas neuronales que están distribuidas en la sustancia reticular del bulbo y también en la porción inferior de la protuberancia. Y a estas dos, al bulbo y a la protuberancia, en conjunto se les va a conocer como el centro de la deglución, porque estas áreas se encargan de controlar la deglución. Los impulsos motores que proceden del centro de la deglución se van a dirigir hacia la faringe y a la porción superior del esófago, y lo van a hacer por el trigémino, por el glosofaringio, por el vago, por el hipogloso, e incluso lo pueden hacer por nervios cervicales superiores. Muy bien, adelante, muy bien. ¿Le das a la siguiente, por favor, Nancy? Nancy, ¿le das a la siguiente, por favor? Gracias. Bueno, la fase faríngea de la deglución, pues solo va a durar menos de 6 segundos, perdón. Por lo que cuando se interrumpe, bueno, se va a interrumpir el ciclo respiratorio de una manera muy corta, y el centro de la deglución va a inhibir de manera específica al centro respiratorio que está en el bulbo. Este puede ser en cualquier parte del ciclo de la respiración para que pueda tener lugar la deglución. Y pues esto va a ser muy difícil de percibir porque pues, dura menos de 6 segundos. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, en la fase esofágica, debido a que la función primordial del esófago pues consiste en conducir con rapidez los alimentos desde la faringe al estómago, sus movimientos van a estar organizados para poder cumplir esta función. Aquí vamos a tener dos tipos de movimientos peristálticos, que son los primarios y los secundarios. Los movimientos peristálticos primarios son una continuación de la onda peristáltica que les decía que se inicia en la faringe y que se va a propagar al esófago durante la fase faríngea de la deglución. El recorrido va a durar de aproximadamente 8 a 10 segundos de la faringe al estómago, pero cuando la persona está erecta, esto va a durar menos, de 5 a 8 segundos, ya que se le va a sumar el efecto gravitatorio. En el peristaltismo secundario, estas ondas van a ocurrir cuando todo el alimento que entró al esófago no se logra mover al estómago a través de las ondas peristálticas primarias. Entonces va a haber una distensión de las paredes del esófago por los alimentos que están acumulados, y estas ondas van a persistir hasta que todo el alimento que estaba en el esófago pueda pasar al estómago. Estas ondas se inician en los circuitos intrínsecos del sistema nervioso entérico
y en parte gracias a los reflejos que empiezan en la faringe. Van ascendiendo, luego por las fibras aferentes vagales hacia el bulbo y van a regresar al esófago por las fibras eferentes de los nervios glosofaringio y vago. Y debido a que la musculatura de la pared de la faringe y del tercio superior del esófago está constituida por músculo estriado, las ondas de estas regiones van a estar controladas por los impulsos de los nervios esqueléticos de los nervios glosofaringio y vago. En cambio, los 2/3 inferiores del esófago, que son de musculatura lisa, van a estar controlados por los nervios vagos. Y también existen ondas terciarias que no vienen aquí puestas porque son patológicas, son ondas que van, imagínense nada más, de abajo hacia arriba. Si hay el cruzamiento de una peristalsis secundaria con una terciaria, el paciente va a sentir que tiene un bolo metido ahí en medio del esófago. Y son contracciones relacionadas o con enfermedad o por edad. ¿Eh? ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, cuando las ondas peristálticas esofágicas alcanzan el estómago, se va a producir una onda de relajación, que esta es transmitida por neuronas inhibitorias mientéricas. Además, se va a relajar la totalidad del estómago y en menor grado el duodeno. Cuando la onda de relajación alcance el extremo inferior del esófago. Por lo que tanto el estómago como el duodeno van a estar preparados para recibir los alimentos del esófago. ¿Le das a la siguiente, por favor? Gracias. En el extremo inferior del esófago y hasta 3 centímetros por encima de su unión con el estómago, el músculo circular del esófago va a actuar como un esfínter, que este es el esfínter esofágico inferior, o también se le llama gastroesofágico. Y este va a tener una... ¿Perdón? Así es, adelante, adelante. Bueno, este tiene una contracción tónica que es de 30 milímetros de mercurio. Y cuando una onda peristáltica desciende por el esófago, va a inducir que este esfínter se relaje para que puedan pasar los alimentos. Y en caso de que, bueno, cuando esta relajación no es satisfactoria, se va a producir algo que se llama, una patología que se llama acalasia, que es cuando hay daños en los nervios y el primer síntoma que se va a presentar va a ser la sensación de que los alimentos sólidos se van a detener en la Claro, mitad del y en pecho. realidad te detienen, ¿eh? El esófago se estrecha al grado tal de que no se puede vencer el esfínter esofágico inferior. Ajá. Y entonces lo único que va a pasar es que se va a acumular el esófago, se va a poner el alimento y no pasa. Entonces el paciente no vomita, el paciente regurgita la comida sin acidez. Adelante. Ajá. Bueno, según estuve investigando, esto puede evolucionar hasta pasar con los líquidos. La acalasia va a ser progresiva, obvio, primero va a ser a sólidos, luego a semisólidos. Imagínense ya a los líquidos, el paciente está metido en graves problemas. ¿Qué se tiene que hacer? A veces se hacen dilataciones esofágicas. A través de una endoscopía se pasa un tubo de 10 milímetros y luego uno de 20 y luego uno de 30 hasta que se va dilatando, ¿sí? Se va haciendo que el músculo se vaya relajando. ¿Ok? Adelante. Bueno, entonces la contracción de este esfínter pues es importante para evitar que haya un reflujo del contenido gástrico, ya que la mucosa esofágica pues no va a resistir mucho tiempo las secreciones gástricas porque son muy ácidas, pero esto es excepto en la octava porción inferior. Esta sí resiste un poco más. ¿Le das a la siguiente, por favor?
Bueno, otro factor que impide el reflujo es el mecanismo valvular, que va a ejercer una corta porción del esófago que va a penetrar en el estómago, bueno, que penetra en el estómago. Cuando esta válvula se cierra, evita que cuando haya un incremento de la presión intraabdominal, se fuerce el contenido gástrico hacia el duodeno. Y si esto no pasara, el contenido del estómago pasaría al esófago cuando estuviéramos al caminar, al toser o al respirar profundamente. Entonces es muy importante esto. Lento. ¿Le das a la siguiente, por favor? No hay riesgo que se- Bueno, las funciones motoras del estómago son 3, que son la primera, el almacenamiento de grandes cantidades de alimentos, esto hasta que estos se puedan procesar. Y la segunda es mezclar los alimentos con las secreciones gástricas para formar el quimo. La tercera función es el vaciamiento lento del quimo desde el estómago hasta el intestino delgado para que éste pueda digerirse y absorberse. Y como sabemos anatómicamente, el estómago lo podemos dividir en cuerpo y antro. Y fisiológicamente, este se divide en una porción oral, que está formada por los 2/3 superiores del cuerpo, y una porción caudal, que está formada por el resto del cuerpo y por el antro. De las funciones Así es, motoras, así es. Muy bien. bueno, de las funciones motoras del estómago les va a hablar a continuación Dora. Qué caray. Bueno, Dora, vamos a tener. Dora, si quiere ahí le paramos, por favor. Sabe que tengo que ya retirarme para ir a ver un enfermito. Yo sé que el lunes es festivo, pero los invito a clase de 9, ¿eh? Sí, doctor, también. Muy bien, 9 de la mañana, si Dios nos presta vida. Estoy en doctor. Sí, Ok, doctor, gracias.